Claro. Buenas tardes. ¿Habéis conseguido entrar en Moodle o no habéis conseguido entrar en Moodle? Sí, Sí, ¿todo? ¿Sí? pues tú. Tú no. Bueno, pues vamos a seguir trabajando como si no tuviéramos acceso y la semana que viene, cuando ya todos tengamos acceso, pues entramos todos por Moodle. Os recuerdo que para los que no tengan acceso a Moodle por distintos motivos, pues ¿alguien se acuerda cuál era la dirección del blog? Chico sociales, ¿vale? Lo buscamos, es el primer blog que sale, entramos, no se puede acceder a este sitio, vamos a probar otra vez, parece que ahora sí, ahora sale muy pequeñita, pero normalmente se ajusta al tamaño de pantalla, no se ajusta todavía. Parece que no se ajusta. Sí, ya se ajusta. Vale, y vuestra entrada sería la primera o la última, según se mide. Bienvenidos a ESPA 2, curso 2025-2026. Hacemos clic, ¿vale? Y encontramos seleccionar una cuenta. No sé por qué sale esto. Eh, no me va a dejar descargar el archivo. No me va a dejar descargar el archivo. Bueno. Pues, ¿cómo lo hacemos? Pues yo tengo aquí una memoria. No. Bueno, vamos a seleccionar una cuenta. A ver si así lo descarga. Oh, pues así no va a dejar descargar. Pues aquí. Pues. Bueno, podemos hacer la búsqueda, vamos a intentarlo por aquí. Si ponemos materiales crea ESPA, vamos a intentarlo por aquí. Nivel 1, ¿no? Nivel 2, ámbito social. La crisis del antiguo régimen sería este el tema que estamos dando. Ahora sería aquí ver, ¿vale? Otra forma de llegar al material. Materiales crea, ESPA 2 y también se llega. Vamos a ver si cargan. Está la cosa hoy difícil. Claro. Mira, parece que ya cargó. Sí, vale. Si os acordáis, la semana pasada hablábamos el tema se llama el antiguo régimen. ¿Alguien se acuerda de qué significaba eso? Poníamos la foto de cuando le cortaron la cabeza a Luis XVI. El antiguo régimen que era la sociedad anterior a la Revolución Francesa, antes de que le cortaran la cabeza a Luis XVI. ¿Nos suena o no nos suena? Sí, nos suena. Dice que el antiguo régimen era una economía de base agraria, es decir, basada en la agricultura y la ganadería, agricultura y ganadería de subsistencia. ¿Qué quiere decir eso? Pues para sobrevivir, no era que diera muchísimos excedentes. Se caracterizaba por una sociedad en la que había artesanos, todavía no había industria, eso vendrá después, y la actividad artesanal está controlada por los gremios, asociaciones de productores. ¿Vale? ¿Nos acordamos de eso o no nos acordamos? Deberíamos acordarnos.
Después decíamos que Europa se había lanzado a conquistar nuevos territorios que se llamarán colonias en distintos continentes, en América, en África, en Asia, y que la población crecía muy lentamente. ¿Por qué? Había una alta natalidad, pero también había una alta mortalidad. ¿De eso nos acordamos? ¿No? ¿Por qué nacían muchos niños tradicionalmente? Hoy en día no nacen muchos niños. ¿Por qué nacían antes muchos niños? Porque no había precauciones. No había qué? Precauciones. Exacto, no había métodos anticonceptivos como hoy en día baratos y de fácil acceso. Muy bien. Hay varios factores, más factores. ¿Las parejas se formaban antes o ahora? Digamos que la edad de contraer matrimonio era mucho más temprana que hoy en día, por lo cual la mujer tenía mucho más años fértiles. ¿Por qué más había alta natalidad? Eran sociedades agrarias y los niños se veían como ayudaban en el trabajo agrícola y ganadero. No existían pensiones de jubilación, con lo cual los padres, la única forma de garantizarse su vejez era tener hijos que les mantuvieran cuando fueran mayores. Todo eso hace, bueno, y otro factor, morían muchos niños, la mortalidad infantil era muy alta, entonces o tenían muchos niños o no garantizaba que tuvieran unos cuantos que sobrevivieran. Entonces tenemos natalidad muy alta, pero también una mortalidad muy elevada. ¿Por qué? Una alimentación pues, más pobre que hoy en día, ¿no? Hoy en día vamos al supermercado y compramos alimentos de todo tipo, relativamente baratos, frutas de todo tipo, frutas tropicales, pero en aquella época se comía pues prácticamente lo que se producía, ¿no? Bueno, ¿nos suena o no nos suena todo esto? Nos debería sonarnos. Hablábamos de que la sociedad era una sociedad estamental. Había tres estamentos o grupos sociales. A ver, ¿cómo se llamaban? David, dime alguno. De estos grupos sociales, de esos estamentos, ¿cómo se llamaban? Lo de pobre, de esas cosas. Lo de gente rica. Sí, sí, se dividían en esos dos grupos, pero había tres estamentos. Sí, pero primero la nobleza, el clero y el pueblo llano o tercer estado. Muy bien. De ellos, dos, como decía Nerea, eran privilegiados. La nobleza y el clero. No pagaban impuestos, ocupaban altos cargos políticos en la administración y si cometían un delito eran juzgados por gente de su propio estamento, ¿no? Era un tribunal de su propio estamento. Y después estaban el tercer estado o el pueblo llano como no privilegiado, donde había un poco de todo. La mayoría de la población estaba aquí, desde banqueros, comerciantes, mendigos, etcétera. Vale, y finalmente hablábamos el otro día que el antiguo régimen se caracterizaba por la monarquía absoluta. Y poníamos como ejemplo la monarquía actual. Hoy en día el rey reina, toma decisiones o no. Felipe VI. El rey es una figura simbólica que no gobierna. Sin embargo, si hablamos del siglo XVI, XVII, XVIII, los reyes tenían mucho poder. Tanto poder que se dice que tenían poder absoluto. Podían hacer las leyes que les daba la gana, podían dirigir el reino como quisieran. Si tú le caías mal al rey, pues te cogía y te metía a la cárcel, y ahí te podías quedar toda tu vida. Hoy en día, si a ti te detienen por cometer un delito, tú tienes una serie de derechos, ¿no? Derecho a un abogado, derecho a ir ante un juez en menos de 72 horas, la policía no te puede retener más de 3 días, ¿no? Mientras dura la investigación. Esos derechos no existían antiguamente. El rey tenía poder absoluto. Se suele poner como ejemplo de rey absoluto a Luis XIV de Francia. Hasta ahí, de eso hablamos el otro día, ¿no? Y después, para terminar, dijimos que en el antiguo régimen la religión pues va a tener un peso bastante importante. E hicimos estas preguntas, no sé si os acordáis. Sí. Vale. El equipo de acuerdo.
¿Esto dónde lo sube? A la Moodle, Está en la plataforma. a YouTube, y después de ahí lo enlazo a la Moodle. Vale. Que yo es que me tengo que ir, por eso más que nada te lo he preguntado, a ver esta clase. Pues no te preocupes, tengo que hablar contigo, pero bueno, podemos hablar la semana que viene, la clase de la semana que viene, ¿no? ¿Vale? Vale. La hablamos con tranquilidad. Vale. La puedes seguir, vamos, si no falla la grabación y no falla la subida a YouTube, pues la podrás ver en la plataforma. Vale. Muy bien. Ya. Hasta luego. Esa sociedad del antiguo régimen se va a ver fracturada, modificada por varias cosas. Apartado 2. Una revolución en Inglaterra, un movimiento filosófico que se conoce como Ilustración y una ideología que se conoce como liberalismo. Todo eso va a hacer que el antiguo régimen pues vaya fracturándose y desmoronándose. Muy bien, ¿empezamos con qué? Pues hasta luego. David, ¿podrías leer un poquito? Vale. ¿Cuál en lo azul o desde el principio? Vale. Vale. Ahora no lo creo. Desde las, desde la segunda mitad del siglo, ¿cómo era el siglo? Eh, la X son 10, la V son 5, 15 y palito, palito. Uno, o sea, 2 palitos. dos. Dos. Sería 17. 10, 5 y 2. 17. 17. Desde la segunda mitad del siglo XVII, los principios del antiguo régimen comenzaron a ser discontinuos. No, discontinuo no. Discutidos. Es que tengo un poco de dislexia. Bueno, tranquilo. Ese cuestionamiento del antiguo régimen surgió de dos episodios históricos. El primero fue la Revolución Inglesa del siglo XVII, de 1642 a 1688. Fue una larga guerra civil causada por el deseo de una parte de la sociedad inglesa de acabar con el absolutismo. Muy bien, párese usted un momentito ahí, David. Ha leído usted muy bien, no se preocupe. Fue una guerra civil. Y la pregunta es, ¿qué es una guerra civil? Una guerra que es como, parece, no, esa es la mundial. La guerra mundial no fueron guerras civiles, porque fueron distintos países luchando entre ellos. Ni una guerra civil Entre dos países, ¿no? dentro del mismo país, dentro del mismo país. Cuando hablamos de guerra civil, hablamos de guerras dentro del mismo país. Por ejemplo, dice, el primero fue la Revolución Inglesa del 17, una larga guerra civil. Bueno, es decir, que los ingleses se enfrentaron con los ingleses. ¿Eso pasó en España también? ¿Hay una guerra civil famosa en el siglo XX? Sí. De hecho, mataron a mi bisabuelo. O sea que tuvimos una guerra civil en el siglo XX y ¿sabes tú cómo murió? ¿Sabes alguna circunstancia? Pues los soldados de Franco Mm. le pegaron un tiro. Lo fusilaron. Sí, lo fusilaron por el estado de. No sé, por de gasolina. Bueno, muy bien. En el tercer trimestre hablaremos, creo que el tercer trimestre, hablaremos de la guerra civil, o el segundo, no, creo, o tal vez en el segundo. Hablaremos de la guerra civil y será el momento, a lo mejor, si tú quieres contar la historia de tu bisabuelo, pues perfecto, como ejemplo de cosas que ocurrieron durante la guerra civil. Me parece una idea fantástica. Bueno, pues fue una larga guerra civil causada por el deseo de acabar con el absolutismo, es decir, con el poder absoluto del rey. Tras años de guerra, expulsaron al rey y crearon la primera monarquía parlamentaria. ¿Qué es eso del parlamento? ¿Nos suena o no nos suena? Si yo digo el parlamento, bueno, vamos a dejar ahí a Felipe. Como de gobierno. Bueno, parecido, muy bien. Parlamento de España. Imágenes. Diputado. O sea, como El Congreso, muy bien. El Congreso de los Diputados sería el Parlamento. En el caso de España,
nuestro Parlamento tiene dos cámaras de representantes, el Congreso de los Diputados y el Senado. Algunos países tienen dos cámaras, otros tienen solamente una. En nuestro caso tenemos dos. Es decir, que lo que querían los revolucionarios ingleses era quitarle parte del poder al rey y dárselo al Parlamento, a sus representantes. Bueno, eso pasó en Inglaterra en el siglo XVII. Y aquí viene también un muchacho que se llamaba John Locke, que aquí tenemos una imagen de él, John Locke, que vivió entre el siglo XVII y el XVIII. Y durante esa revolución, John Locke va a defender el liberalismo. Si vamos un poquito más para abajo, nos dice que es el liberalismo. El liberalismo defiende la libertad como algo supremo. ¿A qué se refiere con libertad? Igualdad ante la ley. Si yo lo pienso, la nobleza, el clero y el tercer estado eran iguales ante la ley. No. Por lo tanto, John Locke está en contra de la política del antiguo régimen. Libertad de expresión. ¿Qué quiere decir eso? Que Si lo digo. puedes hablar. Puedes Sí. expresarte libremente. Por ejemplo, ponemos un ejemplo. ¿En el periódico o en la radio critican al presidente del gobierno? ¿Sí o no? Sí. ¿Entra dentro de la libertad de expresión? Sí, claro. Yo critico a quien quiera. Puedo criticar al rey. Hombre, otra cosa es insultarlo, ¿no? Eso no, en teoría no se debería. Pero criticar lo que hacen, claro, estamos dentro de la libertad de expresión. Acuérdate de Luis XIV. Luis XIV, si tú te metías con él, pues te cogía y te metía en la cárcel para toda la vida. Los liberales están defendiendo igualdad ante la ley, libertad de expresión, la propiedad privada, es decir, que si algo es tuyo, que no te lo puedan quitar arbitrariamente. El rey podría quitarte también las propiedades. ¿Qué más van a defender los liberales? Bueno, pues que, digamos, van a defender los parlamentos, que realmente el rey puede representar al pueblo, pero realmente es el pueblo, la nación, la que es representante, que tiene que haber elecciones y esas elecciones van a llevar a un parlamento, que debe haber una ley básica que tiene que cumplir el propio rey, ¿se entiende? Es decir, no es que estén en contra de la monarquía, porque John Locke no quiere acabar con los reyes, pero sí quiere que se introduzcan una serie de reformas. ¿En qué consisten esas reformas? Igualdad ante la ley, libertad de expresión, defensa de la propiedad privada, que la nación, digamos que la soberanía del reino reside en el pueblo, que haya un sistema de elecciones y de representación y que haya una ley básica o constitución. Y después, dentro de los liberales, pues van a pensar que no está bien que el rey tenga todo el poder. Así que, ¿qué hacemos con el poder? Si no queremos que lo tenga una persona, lo repartimos. Muy bien. ¿Cómo lo repartimos? Bueno, pues una serie de gente van a tener el poder de hacer las leyes. Leyes. Esto viene del latín lex, legis. Si te fijas, legislativo, hacer las leyes. ¿Quién las va a hacer? Normalmente, volvemos a antes, las leyes se hacen aquí, en el Parlamento, donde hay representación de todos los grupos políticos que han tenido un cierto número de votos. Hombre, evidentemente, el que tiene mayoría aprueba sus leyes. Pero bueno, los demás grupos políticos también pueden debatir, pueden hacer enmiendas, pueden, digamos, se debate las leyes en el Parlamento. El poder judicial, este también es muy fácil. Son los que juzgan a la gente. Pero cuidado, el juez no te juzga con las leyes que él quiere, sino con las leyes que han hecho otra gente, el legislativo. ¿Vale? El juez solamente aplica la ley, pero no hace la ley. Y después tenemos un tercer poder, que es el poder de gobernar o de ejecutar, el que controla
la policía, los impuestos, y digamos que pone en marcha las leyes, hace que las leyes se cumplan, el poder ejecutivo. En nuestras sociedades hoy en día hemos dividido el poder en tres ramas. El poder de hacer las leyes, el legislativo, el poder de juzgar, poder judicial, y el poder, digamos, de gobernar y ejecutar las leyes, el poder ejecutivo. ¿Quién tendría el poder ejecutivo en España ahora mismo? ¿El rey? O sea, el presidente. El presidente del gobierno, correcto. El jefe además se suele llamar así, el jefe del ejecutivo, es decir, Pedro Sánchez ejecuta las leyes, pero las leyes han tenido que venir ¿de dónde? Del Parlamento, que es el que hace las leyes. Y después tenemos unos señores que si tú cometes un delito, no sé cuál ponemos. Esto es por ejemplo aquí de España, ¿no? Si tú cometes un delito, te van a juzgar, pero no por las leyes que ellos quieran, sino por las leyes que se han dicho en el Congreso de los Diputados. Legislativo, ejecutivo y judicial. Bueno, pues esa es la idea. Vale. ¿Qué va a fragmentar o hacer que se rompa el antiguo régimen? Uno, la Revolución Inglesa del siglo XVII. La hemos comentado por encima. Dos, el liberalismo político, es decir, la gente que está en contra del absolutismo. ¿Qué defienden? Lo acabamos de decir. Y tres, ¿qué va a romper también el antiguo régimen? Un movimiento filosófico que se llama la Ilustración, movimiento filosófico. ¿No suena? No, no suena. Vale, aunque a lo mejor no suenan los ilustrados. Por ejemplo, ¿quiénes son ilustrados? Voltaire, lo tenemos aquí. Montesquieu, se escribe Montesquieu, pero no se pronuncia Montesquieu, se pronuncia en francés Montesquieu. ¿No suena? Rousseau, Rousseau. Había otros ilustrados, Diderot, D'Alembert. Vale. ¿Qué es lo que defendían los ilustrados? Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot, D'Alembert. Pues defendían el uso de la razón. Eran racionalistas. Y yo me pregunto, ¿es razonable que todo el poder tuviera los reyes? No, no es muy razonable. Con lo cual, Montesquieu va a plantear la división del poder en tres ramas, que ya hemos visto, legislativo, ejecutivo, judicial. Fue una idea teórica suya, antes de que lo hiciera nadie. Pero después esas ideas se han llevado a la práctica. Vale, o sea que defienden la razón. Y después quisieron reunir todo el saber de su época en un solo libro. ¿Cómo le llamaron ese libro? La enciclopedia. ¿Me suena? ¿Tenemos alguna enciclopedia en casa? Mi abuelo también. Muy bien. Normalmente en una enciclopedia era una obra muy ambiciosa. Es decir, vamos a intentar reunir todo el saber de la humanidad hasta este momento sobre estas cosas. Y claro, en varios libros, varios volúmenes. Hoy en día es imposible hacer una enciclopedia porque hay tantísima información sobre tantas cosas, pero en aquella época era posible. Y la intentaron hacer Diderot y D'Alembert. Muy bien. Esos tres elementos van a acabar o van a empezar a fracturar el antiguo régimen. Y ahora tenemos una serie de actividades. Uy, uy, uy. Venga, la primera para Nerea. Pero puedes aclararlo que no veo. Puedo ampliarlo. El rey y la... Claro, te pongo las opciones, ¿no? El rey concentra todos los poderes y lo justifica por voluntad divina. A veces decían que el poder procedía de Dios. ¿Cómo le llamaremos a esto? Monarquía de derecho divino. Vale.
Opción 2, David. El rey concentra los poderes y los justifica como una forma de traer el progreso a su pueblo. Eh, ilustrar. Despotismo ilustrado. El rey comparte su poder con una cámara de representantes. Nerea. Una cámara de representantes es un parlamento. Entonces, una monarquía que comparte el poder con el parlamento es una monarquía parlamentaria. Muy bien. El poder, David. El poder político tiene que buscar, ante todo, defender la libertad Entonces no puedes leer. Vaya, ya no se quita. de los individuos. Muy bien. ¿Qué ideología política defendía sobre todo la libertad de los individuos? El liberalismo. liberalismo político. Muy bien. Este tipo de actividades son las que caen después en el examen. Entonces, si uno se estudia el material y hace las actividades, pues en el examen le va bien. Y tú, por ejemplo, estas actividades en la plataforma en que yo estoy ahora mismo metido, tú puedes hacerlas todas las veces que tú quieras. Hombre, mira. Tendría que recargar la página. No la voy a recargar porque fíjate lo que nos tarda en cargar, pero tú la recargas y esto se borra y la vas a hacer todas las veces que quieras. Claro, no tienes problema. Dice, vamos a ver. Esto es más difícil. Aquí tenemos de rellenar hueco. Dice, no sabemos qué, se inspiró en un fenómeno político y un fenómeno cultural. La y el no van bien, ¿no? La Revolución Inglesa La podría ser. La revolución. ilustración. La ilustración se inspiró en un fenómeno político. eh, el, el liberalismo político. Y un fenómeno cultural. La, la Revolución Inglesa, no. La revolución inglesa no suena muy cultural. Venga, La Revolución Científica. va. Comprobar respuesta, ¿no? El primero está bien, el tercero está bien y este está en rojo, así que no es el liberalismo político. Bueno, pero podemos hacerlo otra vez. La ilustración se inspiró en un fenómeno político y un fenómeno cultural, la revolución científica. La revolución inglesa, a mí me suena bien. 3 de 4, ¿y por qué pone 3 de 4? Ah, porque lo hemos puesto tan grande que nos hemos perdido esa frase. Y puso las bases teóricas de lo que después fue el liberalismo político. Esa pega, ¿eh? ¿Vale? Es fácil, le doy a refrescar, se borra todo y lo puedo volver a hacer. Vamos a hacer una última actividad. Repasa los principios básicos del liberalismo político. Bueno, puedo ir arriba y repasarlo. Eh, no. Liberalismo político está aquí. El liberalismo político. Igualdad ante la ley, libertad de expresión, propiedad privada, que el auténtico objeto de soberanía es el pueblo, la nación, que hay elecciones, que hay una ley básica de constitución y que todos tienen que cumplirla, y que el poder se divide entre ramas, legislativo, ejecutivo, judicial. Esos son los principios básicos del liberalismo. ¿Vale? Vale. El liberalismo entiende que un sistema político justo debe defender sobre todo la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, la propiedad privada. En resumen, qué de cosas. Los derechos individuales. Correcto. Muy bien, lo has deducido porque no estaba tan claro, ¿eh? No lo decía el texto, pero lo has hecho muy bien, David. El concepto de, no sé,
significa que el poder no reside en realidad en el rey, sino en los ciudadanos. Es un legislativo. ¿Esta? Sí. Vale. 3. El liberalismo defiende que el poder político debe confiarse a representantes elegidos por los ciudadanos. Representantes elegidos por los ciudadanos. A esto se llama Poder ejecutivo. Entonces yo me he equivocado. Sí, pero bueno, no pasa nada. Ahora estamos aquí, vamos a intentar hacerla, después podemos volver para atrás. El liberalismo defiende que el poder político debe confiarse a representantes elegidos por los ciudadanos. Esto se llama división de poderes. No. Poder legislativo, aunque sea por eliminación, podemos adivinarlo. No. Representantes elegidos por los ciudadanos. Poder judicial, no. Poder ejecutivo, no. Estado de Derecho, no. Derechos individuales, no. Estos dos podrían ser o Yo sistema representativo A mí me suena que es la sobre o soberanía nacional. ¿Quieres soberanía nacional? Vale, pues lo ponemos. El liberalismo defiende que todas las decisiones políticas deben someterse a la ley. Vale. A esto se le llama el liberalismo considera que hay que separar los poderes para que nadie abuse de ellos. A esto se le llama división de poderes. El poder de dar las leyes se llama Poder judicial, no. lex legis. Legislativo. Legislativo, muy bien. Abajo la. El poder de gobernar se llama No. ejecutivo. Y el poder de juzgar se llama Judicial. judicial. Bueno, hemos fallado algunos. El concepto de significa que el poder no reside en el rey, sino en los ciudadanos. Soberanía nacional. El poder, nosotros digamos que el poder está en el pueblo, no en el rey. Aunque un monarca absoluto no estaría de acuerdo, pensaría que él representaba a la nación. Y el liberalismo defiende que el poder político debe confiarse en representantes elegidos por los ciudadanos. Esto se llama, digamos que tú, ¿dónde están las pestañas de esto? Ah, es que lo hemos puesto muy grande, ¿no? No. Antes teníamos pestañitas por ahí, ya no tenemos. ¿Hay que ir arriba de eso? Sí. Sistema representativo. Se supone que yo elijo, voy a votar cuando tengo 18 años y elijo representantes que votan en mi nombre. Sistema representativo. Esto es un poquito complicado. Vamos a repasarlo, ¿no? Vamos a darle a refrescar, a ver si se borra. ¡Pum! Se borra. Venga. Venga, Nerea, el primero. El liberalismo entiende que un sistema político justo debe defender sobre todo la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, la propiedad privada. En resumen, Los derechos individuales. muy bien. A la segunda es más fácil. David, el concepto de no sabemos significa que el poder no reside en realidad en el rey, sino en el conjunto de los ciudadanos. Sistema representativo. No. Sobre Soberanía nacional. Ah. El liberalismo defiende que el poder político debe confiarse en representantes elegidos por los ciudadanos. El representante elegido por los ciudadanos. Esto se le llama sistema representativo. El liberalismo defiende que todas las decisiones políticas deben someterse a la ley. A esto se le llama Estado de Derecho. Estado de Derecho quiere decir que todos tenemos que cumplir la ley, incluido el rey, incluido el presidente del gobierno. Todos tenemos que cumplir la ley, en teoría, ¿no? Después, la realidad es que hay gente que no, que se salta la ley
Después te cogen y bueno, se supone que hacen una investigación y te llevan ante un juez para que te juzgue. El liberalismo considera que hay que separar los poderes para que nadie abuse de ellos. A este concepto se le llama separar los poderes o dividir los poderes. Lo mismo, ¿no? El poder de hacer las leyes se llama el poder de hacer las leyes, ley en latín es lex, legislativo. Muy bien. El poder de gobernar se llama o ejecutar las leyes. Ejecutivo. Y el poder de juzgar, judicial. ¿Dónde está? 8 de 8. Lo hemos hecho muy bien. Vale. Una opción es imprimir este material en digital, perfecto, pero si uno quiere tenerlo en papel, pues le da a resumen, no, me he equivocado. Le da a imprimirle, que no funciona. Bueno, se supone que está trabajando. Llegará un momento que me dé una versión para imprimir de 4, 5 páginas, 6, las que sea. Hoy me fallaba a mí también lo de la versión para imprimir, pero bueno. Yo creo que no. ¿Tampoco se le habla aquí? Ah, sí. Se me abre, pero me sale así solo. La lectura solo. Ya no me sale nada. Sí, pero no, pero si te das aquí y lo descargas, no te deja descargar. A los planes de un ordenador sí te deja. Bueno. Bueno, pues este es el tema 1, la crisis del antiguo régimen. ¿Fácil o difícil? Está bien. Sí. Fácil o difícil, pues está bien. Está bien, ¿no? Como nivel medio. No ha sido muy duro. No. No ha sido muy duro. Bueno, No hay apuntes en el cuaderno ni nada. bueno, tienes el vídeo, tienes el material. Las preguntas son del tipo de las que salen aquí, son las preguntas que caen en el examen. De hecho, si miras el documento del blog, está el examen del año pasado, puedes echarle un vistazo. ¿Vale? Bueno, pues tema 2. Tema 2. Los temas no son muy largos. Este es un poquito más largo, tal vez. La Revolución Francesa. ¿Nos suena de algo la Revolución Francesa o no nos suena de nada? ¿Cuándo le decapitaron? Sí, pero no es antes nada diferente, no nada diferente. Qué mal se ve esta. Bueno, vamos a poner esta. Esta se ve regular también, pero bueno, más o menos se entiende, ¿no? Venga, ¿qué pasó ahí? Que le decapitaron la cabeza. Le decapitaron en el 16, le cortaron la cabeza. Y si le cortan la cabeza al rey, ya no querían más rey. ¿Qué forma de gobierno montaron? Si no era una monarquía, tendría que ser una república. Crearon una república. Me iba a decir, pero el calma no es eso. Bueno, no pasa nada. Y también crearon una constitución. Lo que pasa es que no se llamó constitución, pero crearon una ley básica. Le llamaron ley de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. E intentaron reformar la sociedad. ¿Qué ocurre? Pues que aquí, como hemos hablado antes, por primera vez se intenta poner en marcha los principios del liberalismo político del que hemos hablado en el tema anterior. ¿Cuál que era eso? Libertad de expresión, ¿no? Defensa de la propiedad privada, Libertad de expresión. libertad de expresión, Entonces, que existía una ley básica de la Constitución, que digamos que la soberanía de la nación, la soberanía no residía en el rey, sino en el pueblo, en la nación. Los tres cargos. La separación del poder entre ramas, legislativa, ejecutiva, judicial, que tenían que ejercer personas o grupos diferentes. Todo eso van a intentar llevarlo a la práctica los revolucionarios franceses. Es como
llevar a la práctica las teorías del liberalismo político y de la ilustración. Bueno, ¿por qué se produce una revolución? ¿Porque la gente está contenta o porque la gente está descontenta? ¿Qué pensáis? La Pues gente, yo eso lo vi. la gente está descontenta. Cuando las cosas van bien y la economía va bien, y tú tienes trabajo y sabes un banco, no se da una revolución. Se da una revolución cuando pasa lo contrario. Hay malas cosechas, hay hambre, el precio de los alimentos sube, eso crea mucho descontento, ¿no? Bueno, pues, doña Nerea, ¿puedes tener un poquito? ¿Verdad? Es que si lo pongo más grande, se sale el texto. Se le da de aquí. Que no me. ¿Desde qué punto hemos Este de aquí sería, No, pero eso, esto de aquí es que no es un punto, sería el primero, la Europa de las revoluciones, eso la es. Revolución Francesa. Encima dos. esta, ¿no? La Revolución Francesa. Eso no. Hombre, Pues comenzaban desde el 1789. Francia era un país más rico y poblado del continente europeo. Su cultura era la más influyente y su monarquía era el heredero del despotismo ilustrado. A finales del año, el país estaba envuelto en una revolución que a lo largo de una década se llevaría por delante a decenas de miles de vidas y que acabaría poniendo las bases de un nuevo modelo de sociedad. ¿Cómo puede suceder algo así? Bueno, buena pregunta. Mira, la fecha de la Revolución Francesa es muy fácil de recordar, ¿verdad? ¿Por qué? Un 1 y ahora No sé, pero ocho, ¿no? 7, 8, 9, 1789. ¿Cuál sería el siglo? ¿Os acordáis del truquito que vimos la semana pasada para el siglo? Quito los dos últimos números siglo y a este le sumo 1, así que sería el siglo XVIII. 18, muy bien. Vale, pues como dice el texto, Francia pasó de ser un país rico, muy poblado, con una cultura enorme y un ejemplo de monarquía absoluta, a estar en una guerra civil y una guerra con el exterior y una revolución a finales de año. Fijaros aquí, esto no se puede agrandar. Y así tampoco. Bueno. Ahí es cuando crearon la bandera republicana. Sí, señora, muy bien. La bandera tricolor, vamos a hablar de eso. Mira, ¿No? yo lo tengo. Tú tienes la bandera tricolor. Pero tú dices de la República Española. Bueno, aquí será un poco diferente, ¿Pero pero es la misma bandera? no es exactamente la misma, ahora lo veremos. Bueno, David, ¿puedes leer un poquito? La Revolución Francesa no fue la consecuencia de una sola causa. Como es normal, en la historia varias causas aportaron su granito de arena en el resultado que fue la revolución. A esas causas que contribuyen a un mismo resultado se les llama factores. Podemos enumerar las siguientes. Una serie de malas cosechas hicieron que los precios de los alimentos subieran, lo que extendió el malestar entre las clases populares y provocó varias revueltas. Bueno, malas cosechas. ¿Qué le pasa al precio de los alimentos en épocas de malas cosechas? Hay poco alimento, suben. Y claro, la gente empieza a ponerse nerviosa, no tiene comida, no tiene alimento, asaltaban las panaderías porque pensaban que los panaderos estaban acumulando la harina para beneficiarse de la situación. Así que eso creó un gran descontento. Muy bien. Nerea, bueno, no, David, sí, un poquito más. La burguesía en los últimos tiempos se había hecho más fuerte e influyente, estaba cada vez más enfadada, porque los estamentos privilegiados no pagaban impuestos y se reservaban los puestos y honores más altos. Los burgueses veían injusto que se les obligaran a pagar impuestos si les consideraban
inferiores a los estamentos privilegiados, cuando ellos aportaban con su trabajo mucho más a la prosperidad de Francia. Muy bien. Volvemos a los estamentos. Nobleza, clero y tercer estado o pueblo. En la Francia de la Revolución, esta gente era en torno al 2%, el clero en torno al 2% y esta gente en torno al 95%. Eh, el tercer estado empezó a pensar que realmente la nobleza y el clero estaban en una situación injusta, ¿no? Porque no pagaban impuestos, tenían una serie de privilegios, ejercían los mejores cargos políticos y un grupo social, la burguesía viene de Burgos. ¿Y Burgos qué quiere decir? Pues ciudad en la Edad Media. Eran habitantes urbanos, eran comerciantes que tenían dinero, eran gente que ejercía profesionales liberales, perdón, como eran abogados, médicos. Empiezan a estar descontentos con el sistema político y social del antiguo régimen. Aquí tenemos una caricatura. Anda, ahora sí me deja ampliarlo. El despertar del tercer estado. Cada personaje tiene que representar a un estamento. A ver, Nerea, dime uno. Tienen nobleza, clero y pueblo. El que está tirado, yo creo que es clero. ¿Sí? ¿Quién va vestido como si fuera un cura? De negro. Este de aquí, ¿no? El francés. ¿Ese representa a quién? Al clero. No, yo creo que Los otros, bueno, uno tiene que ser la nobleza y el otro tiene que ser el tercer estado. pues ¿Quién está, a ver, quién ha cogido un arma de fuego y la va a cargar? Te recuerdo que en aquella época no existían los rifles automáticos, sino que había que echarle al rifle, ¿qué? Había que echarle pólvora, después la bala, ¿no? Como en las películas. ¿Quién ha cogido un rifle y va a empezar a disparar a los otros dos? El pueblo. El pueblo o el tercer estado, por así decirlo. Muy bien, y si este es el clero y este es el tercer estado, este muchacho representa a la nobleza. Esto es una caricatura que apareció en la prensa en 1789, es decir, la caricatura dice que esta gente se han hartado de la situación que estaban soportando. ¿Y quiénes huyen despavoridos? El clero y la nobleza. ¿Por qué? Porque tienen armas, ¿no? Y se supone que va a atacarle, o es una situación amenazante, ¿no? Para la nobleza y para el clero. Mm, 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 mm. Eh, Estados Unidos se había independizado del Reino Unido y se había convertido en la primera república de la historia. Primera república. Habían conseguido la independencia de Gran Bretaña, ya no dependían del rey y se habían constituido en república. Eso podía servir de inspiración a los franceses. Sí. Bueno, era un ejemplo, ¿no? Era un ejemplo. Bueno, y para añadirle más problemas a esto, la monarquía francesa atravesaba grandes problemas financieros. De hecho, entre otras cosas, porque contribuyeron a darle dinero a los revolucionarios americanos para que se independizaran del Reino Unido. Las recientes guerras y los grandes gastos de la corte de Versalles, el Palacio Real, ¿sabemos cómo es el Palacio de Versalles? ¿No? O buscamos una foto. Mm, 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 mm. Vale, esto de aquí es el Palacio de Versalles. Es uno, es el modelo de palacio de los monarcas absolutos. Y esta de aquí es la Galería de los Espejos. Tiene un montón. No se ven bien las fotos, ¿verdad? Qué pena. Mira, aquí tal vez se vea mejor. No, no se ve mejor.
Bueno, esos son los jardines, tiene unos jardines increíbles. Aquí sí se ve un poco mejor la galería. Bueno, así. Los reyes vivían en las afueras de París, a unos, no sé si son 15 kilómetros de París, en este palacio, el Palacio de Versalles, que como vemos es un palacio pues gigantesco, símbolo del poder de los monarcas. El rey por aquel entonces era Luis XVI, que intentó ponerle un impuesto a los grupos privilegiados, pero no lo consiguió. Luis XVI y su esposa María Antonieta. Bueno, hablando de esto, quedan solo 4 minutos. Podéis hacer la primera tarea ya del módulo 4, que es una biografía de un personaje histórico que queráis. Podéis elegir a Luis XVI, podéis elegir a María Antonieta, podéis elegir, exacto, a alguno de los ilustrados, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, podría ser. O podríais elegir otro personaje de los que vamos a ver en el módulo 4. Podéis elegir cualquiera de ellos, queda igual. Y hacéis una pequeña biografía en formato audio. Es decir, grabáis con el móvil y después enviáis la tarea. Hombre, ¿qué os recomiendo? Porque leáis un personaje esta semana, leáis un poco sobre su vida y una biografía, ¿qué es lo que quiere decir? Tienes que hablar sobre la vida de ese personaje. Normalmente cuando se habla de una biografía de alguien, ya no tenemos aquí al rey, ¿no? Pues sí, bueno, vamos a buscar por ejemplo a Felipe VI, si da igual. Felipe, no me va a salir Felipe VI, sí. Cuando hablamos de una biografía de alguien, lo primero que dicen es dónde nace esa persona y dónde muere, ¿no? Lo normal. Y después pues hablan cosas de su vida, dónde se formó, dónde estudió, por qué es famoso. La duración puede elegir, pero hombre, un trabajito. ¿Vale? Esa es la tarea 1. Buscáis el personaje, grabáis el audio y lo enviáis como tarea 1. Está hasta, no me acuerdo ahora de la fecha, pero bueno, si podéis, os ponéis a hacerla, pues estupendo. Muy bien, pues vamos a parar la grabación.